Sus cálculos están equivocados, dijo el niño pobre al millonario. Él rió, pero se quedó en shock cuando vio que el chico tenía razón. Secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia de superación que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. El mundo de cristal. El sol de la mañana del martes filtraba a través de las ventanas blindadas del 42º piso del edificio Copacabana, en el corazón de la región de Faria Lima, en Madrid. Ricardo Mendoza ajustó el puño de su camisa italiana, de 1.500 euros, y verificó por tercera vez el reloj de lujo que adornaba su muñeca. 45 años, cabello canoso perfectamente alineado con gel importado, trajes a medida que costaban más que el salario anual de sus empleados menos graduados. Ricardo era la personificación del éxito financiero madrileño. Señor Mendoza, la presentación está lista. El coche ya está esperando en el garaje, anunció Marina, su asistente de hace 8 años, una mujer de 30 y pocos años que había aprendido a anticipar cada necesidad de su jefe con precisión militar. Ricardo no levantó los ojos de la pantalla del portátil. Números danzaban ante él como una sinfonía familiar: rentabilidad, margen de beneficio, proyecciones de crecimiento, índices de volatilidad. Cada decimal, cada porcentaje era un instrumento que dominaba con maestría absoluta. No por casualidad, Mendoza Inversiones había crecido 300% en los últimos 5 años, convirtiéndolo en una de las figuras más respetadas y temidas del mercado financiero español. Marina, ¿revisaste las diapositivas? Esos números de la proyección trimestral son exactos. No puedo darme el lujo de un error ante... Hizo una pausa, casi escupiendo las próximas palabras. Niños. La asistente asintió con la cabeza, acostumbrada al perfeccionismo obsesivo de su jefe. Revisados 3 veces, señor. El equipo de análisis confirmó todos los cálculos. Ricardo cerró el portátil con un chasquido seco. La visita a la escuela municipal Antonio Carlos, en la periferia del barrio Este, era una obligación que cumplía anualmente para mantener la imagen corporativa. Responsabilidad social, sostenibilidad, compromiso comunitario, todas esas palabras de moda que los accionistas y los medios esperaban escuchar. Para él no pasaban de teatro corporativo, una escenificación necesaria en el juego del capitalismo moderno. Señor, ¿puedo hacer una observación? Marina dudó por un momento. Quizás sería interesante simplificar un poco el lenguaje para el público infantil. Ricardo rió. Un sonido áspero que resonó por la oficina de paredes de vidrio y muebles de caoba. Marina, estos chicos necesitan entender desde temprano cómo funciona el mundo real. No voy a infantilizar conceptos serios porque tengan 10 años. Matemáticas son matemáticas, mercado es mercado. Se levantó, ajustando la corbata de la marca de lujo. Su figura imponente, 1,80 m de altura, hombros anchos, mantenidos por un gimnasio privado y un entrenador personal, dominaba el ambiente. En la pared detrás de su escritorio, títulos enmarcados contaban la historia de su ascenso: MBA por la Universidad Complutense, especialización en la Universidad de Harvard, certificaciones internacionales. Cada logro académico era un ladrillo en la fortaleza de su autoestima. El celular vibró. Un mensaje de su exesposa, Elena. Julia tiene examen de matemáticas mañana. ¿Podrías ayudarla esta noche? Ricardo frunció el ceño. Su hija de 15 años era un territorio complicado. Una ecuación que nunca había logrado resolver completamente. Desde el divorcio 2 años atrás, la relación entre ellos se había convertido en una negociación fría, marcada por encuentros forzados los fines de semana. Marina, cancela cualquier compromiso para después de las 7 hoy. Necesito pasar por casa.
No explicó el motivo. Vulnerabilidad no era una moneda que Ricardo negociaba. El ascensor privado bajó en silencio hasta el garaje subterráneo. Su conductor, Juan, un hombre de 50 años de origen español, lo esperaba junto al Audi A8 negro. «Buenos días, doctor Ricardo. El tráfico está cargado hacia el barrio este. Mejor vamos por la marginal». «Juan, ¿tienes hijos en la escuela pública?». La pregunta salió más abrupta de lo que Ricardo pretendía. El conductor sonrió, revelando un diente de oro que contrastaba con la simplicidad de su semblante. «Sí, doctor. Mi chico está en 9º grado. Niño inteligente, sabe. Matemáticas son su fuerte». Ricardo asintió distraídamente, ya perdido en sus pensamientos. Mientras el coche navegaba por el tráfico caótico de la mayor metrópoli de América Latina, observaba la ciudad a través de las ventanas oscuras. Madrid era un organismo vivo, pulsante, dividido entre rascacielos espejados y barrios marginales que se extendían como manchas por las periferias. Dos mundos que coexistían sin nunca realmente encontrarse. «Doctor, hemos llegado», anunció Juan 40 minutos después. La escuela municipal, Antonio Carlos, era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo desvaído, rodeado de muros que ya conocían días mejores. En el patio, niños uniformados jugaban durante el recreo, sus voces creando una sinfonía alegre que contrastaba con el ambiente austero del colegio privado que Julia frecuentaba. El director, profesor Antonio Silva, un hombre negro de 60 años con bigote canoso y ojos amables, recibió a Ricardo en la puerta principal. «Señor Mendoza, bienvenido. Es un honor recibirlo aquí. Los niños están muy emocionados por su presentación». Ricardo estrechó la mano del director, notando la firmeza del saludo y la sinceridad en la mirada. «Profesor Silva, espero poder contribuir de alguna forma a la educación financiera de sus alumnos». Mientras caminaban por los pasillos estrechos, Ricardo observaba las paredes decoradas con dibujos infantiles, carteles sobre medio ambiente y proyectos de ciencias hechos con materiales reciclados. El olor de la comida escolar, lentejas, arroz, alguna carne guisada, se mezclaba con el aroma de tiza y libros viejos, creando una atmósfera que despertaba recuerdos lejanos que prefería mantener enterrados. «Señor Mendoza», dijo el profesor Silva, deteniéndose frente a la puerta del 5º año, «nuestros niños vienen de familias trabajadoras. Muchos padres tienen 2 o 3 trabajos para mantener la casa. Pero no se engañe, estos niños y niñas tienen una inteligencia brillante, solo necesitan oportunidades». Ricardo ajustó la carpeta de cuero que, «Profesor, creo en la meritocracia. Quien se esfuerza, logra. Así es como funciona el mercado». La sonrisa del director falló por un instante. «Claro, señor Mendoza. ¿Entramos?». El aula estaba repleta. 32 alumnos sentados en escritorios de madera antiguos, pero bien cuidados. Niños y niñas de 10 años. Uniformes limpios, pero no siempre planchados. Ojos curiosos fijos en el hombre elegante que acababa de entrar en su mundo. Al fondo del aula, una mujer de aproximadamente 40 años terminaba de limpiar la pizarra. Llevaba el uniforme azul de las trabajadoras de limpieza y por un instante sus ojos se encontraron con los de Ricardo antes de que ella saliera discretamente por la puerta trasera. «Niños, este es el señor Ricardo Mendoza, un empresario muy importante que vino a hablarnos sobre matemáticas y dinero», anunció el profesor Silva. Ricardo se posicionó frente a la clase, conectó su computadora portátil al proyector prestado por la escuela y comenzó su presentación. Gráficos sofisticados aparecieron en la pared blanca, curvas de crecimiento exponencial, tablas de intereses compuestos, proyecciones de inversiones a largo plazo. «Vean este gráfico»,
dijo Ricardo, señalando una curva ascendente impresionante. Si ustedes invierten 1.000 euros hoy a una tasa del 12% al año, en 20 años tendrán... Hizo una pausa dramática. 9.646 euros. El aula permaneció en silencio. Algunos niños intercambiaron miradas confusas. 1.000 euros era una cantidad casi imposible para muchas de esas familias. Fue entonces cuando una mano pequeña se levantó en medio del aula. «Señor, ¿está seguro de ese número?» La voz era delgada, pero llevaba una confianza que hizo que Ricardo parpadease 2 veces. El niño que había levantado la mano no pasaba de 10 años. Era delgado, con la piel morena quemada por el sol madrileño y el cabello rizado cortado al ras. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que parecía desentonar con la simplicidad del uniforme escolar remendado que vestía. Ricardo sonrió condescendiente, el mismo gesto que usaba cuando empleados junior se atrevían a cuestionar sus decisiones. «Claro que estoy seguro, chico. Son cálculos matemáticos precisos. ¿Cuál es tu nombre?» «Gabriel, señor. Gabriel Santos Silva». El niño se levantó, ignorando los susurros de sus compañeros a su alrededor. «Pero creo que se ha equivocado. En el cálculo». Un silencio pesado descendió sobre el aula. El profesor Silva se movió nerviosamente, temiendo una situación incómoda. Algunos niños rieron en voz baja, pero Gabriel mantenía la mirada fija en el empresario, sin mostrar intimidación. Ricardo sintió un calor subir por su cuello, pero mantuvo la sonrisa. «Me equivoqué en el cálculo. Chico, esta proyección fue calculada por un grupo de analistas graduados en las mejores universidades del país. ¿Estás seguro de que entiendes lo que estás diciendo?» Gabriel asintió con la cabeza y caminó hasta el frente del aula. «¿Puedo usar la pizarra, profesor Silva?» El director dudó, mirando a Ricardo, quien asintió con impaciencia. «Déjalo intentar. Será instructivo». El niño tomó un trozo de tiza y comenzó a escribir en la pizarra con una caligrafía cuidada que contrastaba con su edad. 1.000 euros por 1.12 elevado a la 20ª potencia. Sus pequeños dedos se movían con precisión mientras transcribía la fórmula de los intereses compuestos. «Eso da 9.646 euros, no 9.746. Ricardo frunció el ceño, sacando el celular del bolsillo para verificar en la calculadora. Sus dedos corrieron por los números, una vez, 2 veces. El resultado aparecía obstinadamente en la pantalla, 9.646,29. Gabriel tenía razón, 100 euros de diferencia. «Debió ser un error de digitación», murmuró Ricardo, sintiendo por primera vez en años una sensación incómoda en el estómago. «Hay otro error también, señor». Gabriel señaló otra diapositiva. «Esta tabla de ahorro. Usted dijo que rendiría 6% al año, pero en el gráfico está calculado con 6,5». Ricardo miró la presentación que había revisado personalmente 3 veces. Como Marina había dicho, el grupo había verificado todo, pero allí estaba, claro como el día. 6,5% en el gráfico, 6% en el texto. Otro error que había pasado desapercibido para 8 profesionales graduados en economía. «Gabriel, ¿dónde aprendiste esos cálculos?» La voz de Ricardo salió más áspera de lo que pretendía. El niño encogió los hombros. «Mi madre me enseñó. Ella siempre verifica las cuentas en casa. Dice que es importante saber si el dinero está bien, y a mí me gusta la matemática». «¿Tu madre trabaja en qué?» Gabriel bajó la mirada por primera vez. «Ella limpia oficinas por la noche, y por la mañana trabaja en una cafetería, y por la tarde cuida de la casa de... Doña Concepción». El silencio en el aula se volvió casi tangible. Ricardo miró a su alrededor,
y vio 31 pares de ojos infantiles fijos en él, esperando su reacción. Al fondo del aula, por la puerta entreabierta, logró entrever a la misma mujer del uniforme azul que había salido cuando él llegó. Ella observaba la escena con una expresión que él no supo descifrar. «Muy bien, Gabriel. Gracias por la observación». Ricardo intentó retomar el control de la situación. «Vamos a corregir esos pequeños detalles y continuar». Pero Gabriel no había terminado. «Señor, ¿puedo hacer una pregunta?». Ricardo asintió, ya previniendo otro momento incómodo. ¿Cómo puede una persona que gana un salario mínimo conseguir invertir 1.000 euros? Mi madre gana 930 y pocos euros limpiando oficinas, después del alquiler, de la comida, de la factura de luz, del gas. Sobran unos 50 euros. A veces ni eso. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Durante todos sus años dando charlas sobre educación financiera, nunca había considerado la realidad de quienes realmente necesitaban la educación financiera. Siempre hablaba para audiencias que ya tenían dinero para invertir. «Bueno, Gabriel, es una cuestión de disciplina, de hacer sacrificios». «¿Qué tipo de sacrificios, señor?». La voz de Gabriel estaba más baja ahora, pero mantenía la firmeza. «¿Dejar de comer? ¿No pagar el alquiler? Mi madre ya trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tendría que trabajar». «¿Pero cuánto?». El profesor Silva intervino suavemente. «Gabriel, creo que el señor Mendoza entiende tu pregunta. ¿Por qué no lo dejamos terminar la presentación?». Pero Ricardo estaba perdido. Por primera vez en décadas, no tenía una respuesta lista. Los gráficos en su presentación, los cálculos sofisticados, las proyecciones optimistas, todo parecía de repente abstracto, desconectado de la realidad de esos niños que lo observaban con expectativa. «Gabriel, tu pregunta es muy inteligente». Ricardo tragó saliva. «Quizás podamos hablar más sobre eso después de la clase». El niño asintió y volvió a su escritorio. Durante los 20 minutos restantes de la presentación, Ricardo intentó mantener el enfoque, pero sus ojos invariablemente regresaban al chico en medio de la sala. Gabriel anotaba todo en un cuaderno ya bastante usado, corregía mentalmente otros pequeños errores en las diapositivas y ocasionalmente intercambiaba susurros con la compañera a su lado. Cuando la presentación terminó, los niños aplaudieron educadamente. Algunos hicieron preguntas sobre cómo ganar dinero, otros querían saber si conocía a algún futbolista rico, pero Gabriel permaneció en silencio, observando. «Gabriel, ¿puedes quedarte un momento?». Ricardo pidió mientras los niños salían al recreo. El niño se acercó cargando el cuaderno desgastado. De cerca, Ricardo pudo ver que su ropa, aunque limpia, mostraba signos de mucho uso. Las zapatillas eran de una marca nacional barata, con pequeños remiendos en los laterales. «¿Realmente aprendiste esos cálculos con tu madre?». Gabriel asintió. «Ella siempre dice que los pobres necesitan saber contar bien porque no pueden desperdiciar ni un céntimo. Cuando ella vuelve del trabajo, a veces hacemos cuentas juntos. Ella es muy buena con los números». «¿Y dónde trabaja exactamente?». «De noche limpia algunas oficinas allí en Paseo de la Castellana. Siempre cuenta que hay una oficina muy bonita, en el 42º piso, con una vista hermosa. Dice que le gustaría que conociera Madrid de esa manera algún día». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. 42º piso de Paseo de la Castellana. Su empresa ocupaba exactamente 3 pisos en ese edificio, incluyendo el 42º. «Gabriel», preguntó con la voz ligeramente temblorosa, «¿cuál es el nombre completo de tu madre?». «María de los Dolores Santos Silva, pero todo el mundo la llama Doriña». El mundo pareció inclinarse ligeramente. Ricardo conocía ese nombre.
No personalmente, pero había firmado la autorización para que la empresa de limpieza la contratara hace algunos meses. Doriña era quien limpiaba su oficina todas las noches, quien organizaba sus papeles, quien veía sus cálculos esparcidos por las pizarras blancas, y su hijo acababa de señalar errores que ni él ni su equipo de 8 analistas graduados habían conseguido detectar. Capítulo 3. El espejo roto. Ricardo condujo de regreso a la oficina en un estado de profunda perturbación. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente como una sinfonía discordante que no podía silenciar. Durante 20 años construyendo su imperio financiero, nunca había considerado que alguien con solo educación primaria pudiera detectar fallas en sus cálculos. Peor aún, que esa persona limpiara su oficina todas las noches mientras él dormía tranquilo en su ático en el barrio olímpico. El Audi A8 se deslizaba suavemente por el tráfico de la tarde, pero Ricardo apenas notaba el paisaje urbano que pasaba por la ventana. Su mente estaba dividida entre la humillación profesional y una curiosidad creciente que lo incomodaba. ¿Cómo demonios una limpiadora y su hijo de 10 años tenían conocimientos que su equipo de élite había perdido? «Juan», dijo de repente, «¿conoces a alguna empleada de limpieza llamada Doriña? ¿María de los Dolores?» El conductor miró por el retrovisor, sorprendido por la pregunta. «Sí, doctor. Doña Doriña es buena gente. Trabaja duro esa mujer. Siempre la veo llegar al edificio cuando estoy saliendo, alrededor de las 7 de la noche. ¿Y qué sabes de ella?». Juan pensó por un momento. «Es del interior de Andalucía. Vino a Madrid hace unos 15 años. Vive en un estudio allí en Malasaña con el chico. Dicen que es una madre muy dedicada, ¿sabes? Siempre hablando de su hijo, de lo inteligente que es». Ricardo absorbió esa información en silencio. 15 años en Madrid, probablemente ganando salario mínimo, criando a un hijo sola, trabajando 3 empleos. Y aún así, encontraba tiempo para enseñar matemáticas avanzadas a Gabriel. De vuelta a la oficina, Ricardo apenas saludó a Marina y fue directo a su sala. Encendió la computadora y abrió los informes que su equipo había preparado la semana anterior. Pasó 2 horas revisando cada número, cada proyección, cada cálculo. Para su creciente inquietud, encontró 3 pequeños errores más que habían pasado desapercibidos. «Marina, necesito hablar con el equipo de análisis, ahora». 15 minutos después, 8 analistas estaban reunidos en la sala de conferencias. Jóvenes profesionales entre 25 y 35 años, todos con títulos de universidades prestigiosas colgados en la pared, todos usando trajes caros y expresiones confiadas. Ricardo conocía cada currículum de memoria. IE Business School, Universidad Complutense, Universidad de Barcelona, algunos con MBAs internacionales. «Chicos, vamos a revisar la presentación que hicimos hoy». Ricardo proyectó las diapositivas en la pantalla. «Quiero que me expliquen estos errores». Señaló la primera inconsistencia que Gabriel había detectado. La sala quedó en un silencio incómodo. «Señor Mendoza», dijo Fernanda, la coordinadora del equipo, una mujer rubia de 30 años con especialización en Londres. «Fue solo un error de digitación». «¿Sucede? ¿Sucede?». Ricardo elevó la voz. «Revisaron esta presentación 3 veces. Marina revisó. Yo revisé. ¿Cómo un error de digitación pasa por 6 personas?» «Con todo respeto, señor», intervino Carlos, un joven analista que siempre había sido el favorito de Ricardo. «Son errores mínimos, no afectan sustancialmente las conclusiones». «¿Mínimos?». Ricardo sintió la rabia arder en su pecho. Un niño de 10 años detectó estos errores en 5 minutos. Un niño cuya madre limpia nuestras oficinas encontró inconsistencias que 8 analistas graduados no pudieron ver. El silencio se volvió opresivo.
Los analistas intercambiaron miradas nerviosas. «Señor Mendoza», Fernanda intentó nuevamente, «quizás deberíamos implementar un protocolo de revisión más riguroso». «No se trata de un protocolo», Ricardo golpeó la mesa. «Se trata de competencia. Creen que porque tienen los títulos caros pueden relajar la atención a los detalles». Fueron 2 horas de reunión tensa. Ricardo descubrió que varios informes recientes contenían pequeños errores similares, inconsistencias que individualmente parecían insignificantes, pero que colectivamente revelaban un patrón preocupante de descuido. Cuando el equipo finalmente salió de la sala, cabizbajo y silencioso, Ricardo permaneció solo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Eran casi las 7 de la noche. Dorita llegaría pronto para iniciar su turno. Por primera vez en años, Ricardo decidió quedarse en la oficina hasta tarde. Le dijo a Marina que podía irse y canceló la cena con inversionistas japoneses que estaba programada para las 8. Quería observar, entender quién era esa mujer que había creado un genio matemático mientras fregaba el suelo para sobrevivir. A las 7:20 escuchó voces en el pasillo. Miró discretamente por la puerta entreabierta de su oficina y vio a una mujer pequeña, de aproximadamente 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño, vistiendo el uniforme azul de la empresa de limpieza. Era ella, la madre de Gabriel. María de los Dolores Santos cargaba un carrito con productos de limpieza y conversaba en voz baja con otra trabajadora. Incluso a distancia, Ricardo podía percibir la dignidad en su postura, la manera en que organizaba meticulosamente sus materiales antes de comenzar el trabajo. Observó cómo entraba en las salas vacías, aspiraba las alfombras, limpiaba las mesas, organizaba papeles dejados por los empleados. En su propia oficina, al lado de la de Ricardo, Dorita se detuvo frente a la pizarra blanca donde Carlos había dejado algunos cálculos de un análisis de riesgo. Para sorpresa de Ricardo, estudió los números durante unos segundos. Tomó un bolígrafo y corrigió discretamente un error al final de una multiplicación. Luego borró su corrección, como si temiera ser descubierta. Ricardo salió de su oficina silenciosamente. «Con permiso». Dorita se volvió, sobresaltada. Sus ojos, los mismos ojos inteligentes de Gabriel, se abrieron al reconocerlo. «Perdón, doctor, no sabía que usted estaba aquí. Puedo volver más tarde para limpiar su oficina». «No, no es eso». Ricardo dudó. ¿Cómo hablar con alguien cuya realidad era tan distante de la suya? Conocí a su hijo hoy, Gabriel. El rostro de Dorita se iluminó con una sonrisa que transformó completamente su expresión. «Usted conoció a mi Gabriel. Me contó que un empresario muy importante fue a su escuela hoy. No sabía que era usted. Es muy inteligente». «Sí, doctor. Es la alegría de mi vida ese niño». Dorita bajó la voz, como si estuviera revelando un secreto. «Siempre le digo que el estudio es la única cosa que nadie puede quitarnos. Yo no tuve oportunidad. Vine del campo muy joven, pero él la tendrá». «Me dijo que usted le enseña matemáticas». Dorita se sonrojó ligeramente. «Ah, doctor, apenas sé leer bien, pero los números siempre han sido mi fuerte. Mi madre decía que tenía cabeza para las cuentas. Cuando Gabriel era pequeño, jugábamos a hacer cálculos para que no tuviera miedo de las matemáticas». Ricardo señaló la pizarra blanca. «Vi que corregiste esos números». El rostro de Dorita palideció. «Perdón, doctor. Sé que no debía tocar nada, pero es que el número estaba mal y no pude evitar verlo. ¿Tienes formación en contabilidad?» «¿Yo?» Dorita rió, un sonido bajo y melancólico. «No, doctor. Siempre quise estudiar, pero cuando llegué a Madrid necesitaba trabajar para comer. Luego vino Gabriel y, bueno, los sueños no pagan las cuentas, ¿verdad?» Ricardo estudió su rostro, viendo décadas de sueños postergados reflejados en sus ojos cansados.
Dorita, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué nunca intentaste trabajar con números, con contabilidad? Ella miró sus propios pies, calzados con zapatos negros simples y desgastados. Doctor, ¿quién va a contratar a una mujer del norte sin título para manejar el dinero de otros? Llevo 15 años limpiando oficinas, veo a estas chicas bonitas, bien vestidas, hablando difícil. No es lugar para gente como yo. Las palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. Durante toda su carrera había contratado a personas como él, formación similar, antecedentes parecidos, misma clase social. Nunca había considerado que el talento pudiera venir de lugares inesperados. ¿Y si te digo que tu hijo detectó errores que todo mi equipo no pudo ver? Dorita sonrió con orgullo. Gabriel es especial, de verdad, pero doctor, no necesita ser amable conmigo. Sé cuál es mi lugar. Ricardo observó a esta mujer que trabajaba 3 empleos para mantener a un hijo, que corregía errores de matemáticas en las pizarras blancas de las oficinas que limpiaba, que enseñaba cálculos avanzados después de 14 horas de trabajo duro. Y dijo algo que lo sorprendió a él mismo. Quizás tu lugar sea diferente de lo que imaginas. Capítulo 4. Grietas en los cimientos. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina 2 horas más temprano de lo habitual. Había pasado la noche en vela pensando en la conversación con Dorita y revisando obsesivamente todos los informes de los últimos 6 meses. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. 16 pequeños errores que habían pasado desapercibidos por todo su equipo. Marina llegó a las 8 en punto y lo encontró rodeado de pilas de papeles, con ojeras evidentes y la camisa arrugada, algo impensable en Ricardo Mendoza, que ella conocía desde hacía 8 años. «Señor, ¿sucedió algo? No se ve muy bien». Ricardo levantó la vista de los documentos. «Marina, necesito que me consigas una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Quiero los perfiles de todos los empleados tercerizados que trabajan en este edificio». ¿Todos? Señor, son más de 200 personas entre limpieza, seguridad, mantenimiento. Todos. La voz de Ricardo estaba firme, pero Marina percibió algo diferente en el tono. Una urgencia que no podía identificar. A las 10 de la mañana, Ricardo estaba en la sala de reuniones con Patricia Almeida, directora de Recursos Humanos, una mujer de 50 años, eficiente y pragmática, que siempre mantenía su empresa en conformidad con todas las leyes laborales. Señor Mendoza, ¿puedo preguntar cuál es el objetivo de este análisis? Patricia. Ricardo hoy foleaba las carpetas con cierta aprensión. Quiero entender mejor nuestro cuadro de empleados. Todos los empleados. Ricardo tomó aleatoriamente una de las carpetas. Está aquí María de los Dolores Santos. ¿Qué puedes decirme sobre ella? Patricia consultó sus registros en la tablet. Empleada tercerizada de limpieza, contratada hace 8 meses por la empresa JM Servicios. Puntual, sin advertencias, trabaja en el turno nocturno. ¿Por qué el interés específico? ¿Ella tiene alguna formación además de la educación primaria? Déjame ver. Patricia tecleó rápidamente. Según la ficha, completó la educación secundaria en 2018, a través de EJA, Educación de Jóvenes y Adultos. Hizo un curso técnico en administración por el SENA en 2019, pero no lo concluyó. Ricardo sintió un apretón en el pecho. ¿Por qué no lo concluyó? No consta el motivo, pero imagino que cuestiones financieras. Estos cursos nocturnos son difíciles para quienes trabajan múltiples empleos. ¿Y cuántos empleados tercerizados tenemos con formación superior incompleta o técnica? Patricia consultó el sistema durante varios minutos. 43 personas, señor. Tenemos limpiadoras con magisterio incompleto,
porteros con cursos de técnico en electrónica, recepcionistas con facultad de pedagogía interrumpida en el tercer semestre. La información cayó sobre Ricardo como martillos. Durante 8 años construyendo su empresa en ese edificio, había caminado por los pasillos sin nunca ver verdaderamente a las personas que mantenían su entorno funcionando. Patricia, quiero que organices una reunión con todos los supervisores de los tercerizados, mañana a las 2 de la tarde. Cuando quedó solo, Ricardo llamó a su exesposa. Elena, soy yo. ¿Podemos hablar? Ricardo, te escucho extraño. ¿Pasó algo? La voz de Elena cargaba la preocupación genuina que aún existía entre ellos, a pesar del divorcio tumultuoso. Necesito cancelar el encuentro con Julia esta noche. Algo surgió. De nuevo. Ricardo, ella estaba emocionada por tu ayuda con las matemáticas. Casi no se ven. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas inteligentes ignoramos porque no están en los lugares correctos? Hubo una larga pausa en la línea. Elena conocía a Ricardo desde hacía 18 años. Se casó con él cuando eran jóvenes idealistas recién graduados. Sabía reconocer cuando algo profundo estaba perturbando a su exmarido. Ricardo, ¿qué pasó? Esto no parece una pregunta tuya. Conocí a un niño ayer, 10 años, hijo de una limpiadora. Detectó errores en mi presentación que todo mi equipo no vio. Me hizo pensar cuántas oportunidades desperdiciamos por prejuicio. ¿Estás hablando en serio? La voz de Elena mostraba sorpresa genuina. El Ricardo Mendoza que yo conozco nunca cuestionó el sistema meritocrático. Quizás el Ricardo Mendoza que conocías estaba equivocado sobre muchas cosas. Elena guardó silencio por un momento. ¿Sabes, Ricardo? Hay algo que nunca te conté. ¿Recuerdas a Clara, nuestra antigua limpiadora? Vagamente. Ella tenía formación en pedagogía. Trabajaba como limpiadora porque no conseguía empleo como profesora. Era negra, de la periferia, con acento del norte. Lo descubrí cuando la encontré leyendo un libro de psicología infantil durante el almuerzo. Me daba consejos sobre cómo lidiar con Julia, que eran mejores que cualquier psicólogo privado que consultamos. Ricardo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Por qué nunca me contaste eso? Porque no habrías escuchado. En ese entonces veías a personas como Clara solo como prestadores de servicio, no como seres humanos complejos con historias propias. La conversación terminó con una promesa de Ricardo de reprogramar el encuentro con Julia para el fin de semana. Pero su mente estaba en otro lugar, procesando décadas de certezas que comenzaban a derrumbarse como un edificio mal construido. Por la tarde tomó una decisión que habría considerado inconcebible 24 horas antes. Bajó al sótano del edificio, donde estaban los vestuarios, de los empleados tercerizados. El ambiente era funcional y limpio, pero contrastaba drásticamente con las instalaciones lujosas de los pisos ejecutivos. Algunas mujeres uniformadas conversaban durante el descanso, y la conversación cesó abruptamente cuando vieron a Ricardo acercarse. «Con permiso», dijo él, sintiéndose incómodamente fuera de lugar. «Estoy buscando a María de los Dolores». «Dorita solo llega de noche, doctor», dijo una de las mujeres, una señora de cabellos canosos. «¿Pasó algo?» «No, nada grave. Solo quería hablar con ella». La mujer estudió a Ricardo con curiosidad. «Usted es ese empresario que conoció a Gabriel en la escuela, ¿verdad?» Ella no para de hablar de eso. Está orgullosa. ¿Ustedes conocen a Gabriel? «Claro. A veces viene a buscar a su madre cuando ella termina muy tarde. Niño educado, inteligente. Dorita siempre dice que él será doctor algún día». Una de las empleadas más jóvenes intervino. «Doctor, ¿puedo decir algo?»
Dorita es una de las personas más inteligentes que conozco. Ayuda a todos aquí con cuentas, con problemas de documentos, esas cosas. Si ella hubiera tenido oportunidades en la vida, si ella hubiera tenido oportunidades, ¿qué? Ah, doctor, ella podría estar allá arriba, con tacones altos y traje, mandando a todos. Cabeza tiene de sobra. Ricardo subió a su oficina en estado de shock. Durante toda su vida profesional, había operado bajo la premisa de que la posición social reflejaba la capacidad. Los mejores estaban en la cima, los menos capaces abajo. Así funcionaba el mundo, así debería ser. Pero si Dorita tenía la capacidad para estar allá arriba, con tacones altos y traje, ¿qué decía eso sobre su sistema de creencias? ¿Qué decía eso sobre cuántos talentos había ignorado, cuántas oportunidades había desperdiciado? A las 7 de la noche, cuando Dorita llegó para su turno, Ricardo la estaba esperando. «Doctor, ¿usted está aquí de nuevo?» Ella parecía genuinamente preocupada. ¿No debería estar en casa con la familia? «Dorita, necesito hacerte una propuesta. Pero primero necesito saber, ¿te gustaría trabajar con números? Profesionalmente, quiero decir». Los ojos de Dorita se agrandaron. «Doctor, ¿está hablando en serio?» «Completamente en serio. Pero primero, ¿te gustaría terminar ese curso técnico en administración?» Dorita quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera procesando la posibilidad de que un antiguo sueño resucitara. «Doctor, yo tengo 42 años, trabajo en 3 empleos, tengo un hijo que criar. ¿Cómo iba a conseguir estudiar? Y si te dijera que hay una manera». Por primera vez desde que se conocieron, Dorita miró directamente a los ojos de Ricardo, sin sumisión, sin deferencia, mujer a hombre, inteligencia a inteligencia. «Entonces, diría que usted necesita explicarme bien esa propuesta». Capítulo 5. Puentes y precipicios. En la mañana del jueves, Ricardo convocó una reunión de emergencia con sus socios principales. La sala de consejo de Mendoza Inversiones, con su mesa de caoba que acomodaba a 12 personas y vista panorámica de Madrid, fue testigo de una de las conversaciones más tensas de la historia de la empresa. «Ricardo, ¿puedes repetir lo que acabas de decir?» Roberto Almeida, socio minoritario y amigo desde la universidad, lo miraba como si hubiera perdido la cordura. «¿Quieres ofrecer una beca para una limpiadora?» «No es solo una beca, Roberto. Es un programa piloto de desarrollo de talentos internos. ¿Cuántas personas trabajan en este edificio que podrían estar contribuyendo de manera más significativa si les hubiéramos dado oportunidades?» Margarete Cuña, la socia responsable del área de cumplimiento, ajustó sus gafas con impaciencia. «Ricardo, con todo respeto, esto es filantropía, no estrategia empresarial. Nuestra responsabilidad es con los accionistas, no con proyectos sociales». «Y si te digo que esta limpiadora detectó errores que nuestro equipo de élite no pudo ver, que corrige cálculos en las pizarras blancas mientras limpia las salas?» El tercer socio, Fernando Magallanes, un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco, se inclinó hacia adelante. «Ricardo, ¿estás pasando por algún tipo de crisis? Esta obsesión con una empleada externa no es normal». «¿Normal?» Ricardo sintió la ira subir. «Fernando, hace 15 años contratas solo a personas que estudiaron donde tú estudiaste, que frecuentan los mismos clubes que tú frecuentas. ¿Eso es normal o es limitación?» «Es sentido común». Fernando golpeó la mesa. «Contratamos personas con credenciales porque las credenciales importan, porque la experiencia importa, porque las referencias importan. ¿Y cuántos talentos hemos perdido con esa mentalidad?» Margarete suspiró profundamente. «Ricardo, vamos a los hechos. ¿Quieres que la empresa pague un curso técnico para una empleada externa?
luego la contrate como pasante, todo basado ¿en qué? En la intuición de que ella tiene potencial, basado en el hecho de que tiene conocimiento práctico de contabilidad, atención a los detalles superior a nuestro equipo actual y 15 años de experiencia observando cómo funcionan las empresas por dentro. Observando como limpiadora, Ricardo, no como gestora. Roberto intentó un tono conciliador. Mira, entiendo el impulso de hacer caridad, pero hay formas más adecuadas. Eso no es caridad. La voz de Ricardo resonó en la sala. Es reconocimiento de competencia. Ustedes piensan que solo las personas con títulos caros pueden sumar y restar. Fernando cruzó los brazos. Ricardo, estás emocionalmente comprometido con esta situación. Sugiero que tomes unas vacaciones. Reflexiona sobre esto con más calma. ¿Emocionalmente comprometido? Ricardo rió amargamente. Durante 20 años he construido esta empresa contratando personas exactamente como ustedes. Resultado: un equipo que no puede detectar errores básicos en matemáticas. Un equipo que nos trajo 300% de crecimiento, replicó Margarete. ¿Y cuántos por ciento más podríamos haber crecido si no hubiéramos limitado nuestro grupo de talentos a 5 universidades y 2 barrios de Madrid? La reunión se extendió por 3 horas, con los ánimos exaltándose progresivamente. Al final, Ricardo impuso su voluntad como socio mayoritario. La empresa financiaría el curso técnico de Dorita, y si ella se destacaba, recibiría una oportunidad de pasantía remunerada. Ustedes pueden votar en contra, dijo Ricardo, levantándose de la mesa. Pero yo tengo el 51% de las acciones. Esto va a suceder. Por la tarde, Ricardo bajó nuevamente al vestuario para encontrar a Dorita antes del inicio de su turno. Dorita, ¿hablaste con tu familia sobre la propuesta? Ella estaba visiblemente nerviosa, retorciéndose las manos. Doctor, hablé con mi Gabriel, se emocionó mucho, dijo que es un sueño que se está realizando, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Doctor, usted no entiende. Dorita miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. Soy una mujer negra, pobre, del interior de Andalucía, madre soltera. ¿Dónde se ha visto gente como yo trabajando con dinero de gente rica? Ricardo sintió el peso de esas palabras. Dorita, ya trabajas con gente rica, organizas nuestros documentos, ves nuestros números, conoces nuestra rutina mejor que nuestro propio equipo. Eso es diferente, doctor. Cuando estoy limpiando, soy invisible. A nadie le importa lo que pienso, lo que veo. Pero si estoy sentada en una mesa, usando ropa formal, la gente me mirará y pensará, ¿qué hace esta negra aquí? La brutal honestidad de Dorita golpeó a Ricardo como un puñetazo. Nunca había considerado cómo el racismo y el clasismo se entrelazaban para crear barreras que iban mucho más allá de la falta de oportunidades educativas. Dorita, ¿y si garantizo que tendrás todo el apoyo necesario? No solo financiero, sino protección contra prejuicios. Ella rió, pero sin humor. Doctor, usted puede comprar un título para mí. Puede darme ropa bonita, puede incluso enseñarme a hablar bien, pero no puede cambiar el color de mi piel ni de dónde vengo. ¿Y por qué eso debería importar? Porque importa para todo el mundo, doctor. Importa para los otros empleados, importa para los clientes, importa incluso para usted. Solo que usted aún no lo sabe. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento. Dorita, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Personal? ¿Por qué no confías en mí? No es que no confíe en usted, doctor. Dorita eligió las palabras cuidadosamente. Es que no confío en el mundo. He visto a mucha gente bien intencionada que se rinde en la primera dificultad. Y para mí, rendirse no es solo perder una oportunidad. Es confirmar que gente como yo no sirve para estas cosas. Y sí prometo que no voy a rendirme.
Doctor, usted... Hoy se habla de esto, pero ¿qué pasará cuando sus socios empiecen a presionar? ¿Y cuando los otros empleados comiencen a comentar? ¿Y cuando los clientes miren con desdén? ¿Usted mantendrá esta posición? Ricardo se dio cuenta de que estaba frente a una mujer que había sido puesta a prueba por la vida de maneras que él nunca había experimentado. La perspicacia de Dorita no se limitaba a matemáticas. Ella entendía dinámicas sociales y corporativas con una claridad que lo desconcertaba. Dorita, ¿qué necesitas para confiar en mí? Ella pensó durante un largo momento. Tiempo, doctor. Y que usted demuestre que esto no es solo un capricho pasajero, que usted entienda que esto será difícil para todos, para mí, para usted, para su empresa. ¿Aceptas la propuesta? Acepto. Doctor, pero con una condición. ¿Cuál? Si sale mal, si no funciona, usted promete que no usará esto como excusa para decir que personas como yo no sirven para estas cosas. La pregunta reveló una vulnerabilidad que iba mucho más allá de lo individual. Dorita cargaba sobre sus hombros las expectativas y miedos de toda una comunidad que rara vez recibía oportunidades genuinas. Prometo, Dorita, y más, si sale mal, será mi fallo, no el tuyo. Se dieron la mano. Un pacto sellado entre dos mundos que rara vez se encontraban como iguales. Esa noche, Ricardo llamó a su hija, Julia. Papá, qué sorpresa, nunca llamas por la noche. Julia, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo es tu escuela? ¿Los compañeros? ¿Los profesores? Papá, ¿estás bien? Pareces diferente. Estoy descubriendo cosas sobre mí mismo que no sabía. Julia, ¿te has dado cuenta si hay diversidad en tu escuela? ¿Personas de diferentes clases sociales, etnias diferentes? Hubo una pausa. Papá, en mi escuela todos son iguales. Ricos, blancos, con padres empresarios o médicos o abogados. Es un poco aburrido en realidad. ¿Aburrido cómo? No sé. Parece que todos viven en una burbuja. Nadie sabe cómo es el mundo real. A veces veo a las chicas quejándose de que la mesada de 3.000 euros no alcanza para nada, mientras en la televisión pasan reportajes sobre personas que ganan 900 euros al mes. Ricardo sonrió tristemente. Su hija, a los 15 años, ya tenía más conciencia social que él había desarrollado en 45 años. Julia, ¿te gustaría conocer a personas diferentes, de otros mundos? Me gustaría, papá, pero ¿dónde? Tengo una idea. ¿Qué tal si visitamos una escuela pública el fin de semana? Hay un chico allí que te gustaría conocer. Capítulo 6. El peso del pasado. El fin de semana. Llegó cargado de tensión. Ricardo había acordado llevar a Julia a conocer a Gabriel y la escuela, pero el viernes por la noche recibió una llamada que cambiaría completamente su perspectiva sobre sí mismo. Ricardo, soy yo. Tu tía Carmen. La voz temblorosa de la hermana menor de su madre, con quien no hablaba desde hacía 5 años, sonó extraña por teléfono. ¿Tía Carmen? ¿Pasó algo? Ricardo, recibí una llamada extraña hoy. Un abogado preguntando sobre la familia de tu padre. ¿Has estado investigando algo? Ricardo sintió un escalofrío. Durante la semana, había contratado a un detective privado para investigar sus orígenes familiares, una curiosidad que había surgido de las conversaciones con Dorita sobre clase social y prejuicio. Puede ser, tía. ¿Por qué? Ricardo, necesito contarte algo que tu madre me hizo prometer que nunca diría. La voz de Carmen estaba cargada de emoción. Sobre tu padre, sobre de dónde venimos. El sábado por la mañana, Ricardo condujo hasta la casa de su tía en Alcorcón, un barrio obrero de Madrid. La casa sencilla, de 2 habitaciones, era el opuesto del ático donde vivía. Carmen,
Una mujer de 70 años, con manos marcadas por el trabajo doméstico, lo recibió con lágrimas en los ojos. Ricardo, siéntate aquí. Te voy a mostrar unas fotos que tu madre no quería que vieras. Abrió una caja de zapatos polvorienta y sacó fotografías amarillentas. La primera mostraba a un hombre negro, delgado, de aproximadamente 30 años, vistiendo ropa sencilla y sonriendo a la cámara. Este es tu padre, Ricardo, el verdadero Joaquín Mendoza. Ricardo tomó la foto con manos temblorosas. El hombre en la imagen no tenía nada que ver con la versión que su madre había construido. Un empresario exitoso que había muerto joven en un accidente de coche. Tía Carmen, ¿qué está pasando? Tu padre no era empresario, Ricardo, era albañil. Venía de un pueblito en el interior de Andalucía, el mismo lugar de donde proviene mucha gente que trabaja aquí en Madrid hasta hoy. Las palabras golpearon a Ricardo como una avalancha. ¿Y por qué mi madre nunca me contó la verdad? Porque cuando eras pequeño, ella se casó con el doctor Mendoza, ese abogado que siempre pensaste que era tu padrastro. Cambió el apellido, inventó una nueva historia, te hizo llamarlo papá. Carmen se secó los ojos con un pañuelo. Ella quería que tuvieras oportunidades que tu verdadero padre nunca pudo darte. Ricardo observó otras fotos. Su padre biológico trabajando en una construcción, cargando ladrillos, siempre sonriendo a pesar de la evidente dureza de la vida. ¿Y dónde está ahora? Murió, Ricardo. Pero no fue un accidente de coche. Fue un infarto a los 32 años, de tanto trabajar duro para enviar dinero para ustedes. Las manos de Ricardo temblaban. Durante 45 años, había construido su identidad sobre una mentira. Había despreciado a personas como Dorita y Gabriel sin saber que sus propias raíces estaban enterradas en la misma tierra. Tía Carmen, ¿dónde vivía mi padre? En Madrid, en una pensión en el barrio este, la región donde hoy está, déjame recordar, cerca de esa escuela que visitaste. Escuela Municipal Antonio Carlos. El mundo pareció detenerse. Ricardo estaba reconstruyendo una escuela a pocas calles de donde su padre había vivido y soñado con darle una vida mejor. Hay una cosa más, Ricardo. Carmen sacó un sobre amarillento. Cartas que tu padre escribía para ti, pero que tu madre nunca entregó. Ricardo abrió una de las cartas con dedos temblorosos. Mi querido hijo, hoy trabajé en la construcción de un edificio muy alto. Imagino que un día trabajarás en lugares así, pero no cargando ladrillos como tu padre. Estudiarás, serás doctor, tendrás la vida que yo nunca pude tener. Todas las noches, después del trabajo, paso frente a una escuela e imagino que estás sentado en un pupitre, aprendiendo matemáticas, aprendiendo a leer libros grandes. Tu padre te ama mucho. Las lágrimas descendieron por el rostro de Ricardo sin que pudiera controlarlas. 30 años de arrogancia, de prejuicio, de creer que merecía todo porque era superior a los demás, todo basado en una mentira que su propia madre había construido. Cuando llegó a casa por la Didobis, tarde, Julia lo estaba esperando para ir a la escuela a conocer a Gabriel. Papá, tienes cara de quien ha visto un fantasma. ¿Pasó algo? Ricardo miró a su hija. Cabello rubio, ropa cara, toda la seguridad de quien nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Julia, puedo contarte una historia sobre tu abuelo. Durante el trayecto hasta el barrio este, Ricardo le contó a Julia la verdad sobre sus orígenes. Habló sobre Joaquín, el albañil baiano que había muerto joven soñando con el futuro de su hijo, sobre cómo había construido una empresa multimillonaria pisoteando personas exactamente como su propio padre. Papá, eso significa que nuestra familia es...
significa que somos exactamente como todas las demás familias, Julia, que el éxito no es cuestión de superioridad racial o social, que pasé toda mi vida siendo hipócrita. Cuando llegaron a la escuela, encontraron a Gabriel jugando al fútbol en el patio con otros niños. Al ver a Ricardo, el niño corrió en su dirección. «Señor Ricardo, usted vino de verdad. ¿Y esta es su hija?» Julia, inicialmente tímida, pronto fue conquistada por la inteligencia y simplicidad de Gabriel. Hablaron sobre matemáticas, sobre sueños, sobre las diferencias entre sus escuelas. «Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Julia. «¿No te sientes triste por estudiar en una escuela sin tantos recursos?» Gabriel pensó por un momento. «Me siento triste porque sé que podría aprender más si tuviera más libros, más computadoras. Pero no me siento triste por estudiar aquí. Mis amigos son geniales, los profesores se preocupan por nosotros. Y mi madre siempre dice que una buena escuela es donde aprendemos a ser buenas personas. Pero, ¿no te gustaría estudiar en una escuela privada con más oportunidades?» «Sí, quiero, pero no quiero olvidar de dónde vine. Mi madre dice que cuando subimos en la vida tenemos que extender la mano a quienes también están subiendo». Ricardo observó a su hija absorbiendo esas palabras. Durante 15 años le había dado todas las oportunidades materiales, pero nunca le había enseñado sobre la responsabilidad social genuina. Por la tarde, cuando se preparaban para irse, Gabriel llevó a Ricardo a un rincón. «Señor Ricardo, mi madre está muy nerviosa con esta historia del curso. No duerme bien, se preocupa de que todo pueda salir mal. ¿Y tú, Gabriel, qué piensas?» «Creo que mi madre es la persona más inteligente que conozco. Si tiene la oportunidad, mostrará a todos de lo que es capaz. Pero...» Gabriel dudó. «¿Pero qué?» «Pero tengo miedo de que la gente no le deje mostrarlo. Sabes cómo es, ¿verdad? A veces la gente nos mira y ya decide que no valemos». Ricardo se arrodilló para estar a la altura del niño. «Gabriel, puedo hacerte una promesa. Me aseguraré de que tu madre tenga todas las oportunidades que merece». «¿De verdad lo promete?» «Lo prometo. ¿Y sabes por qué? Porque descubrí hoy que mi padre era exactamente como tu madre, y nunca tuvo la oportunidad que le estoy dando a ella». En el camino de regreso a casa, Julia permaneció en silencio durante casi todo el trayecto. «Papá, ¿puedo decirte algo?» «Claro. Me avergüenzo de nuestra vida. No del dinero, sino de lo que hacemos con él. Gastamos en un fin de semana lo que la familia de Gabriel vive en 6 meses. ¿Y eso te molesta?» «Me molesta porque es injusto. Gabriel es más inteligente que la mitad de los niños de mi escuela, pero tiene menos oportunidades. Eso no está bien». Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina en días. «Julia, ¿qué tal si intentamos cambiar eso?» «¿Juntos? ¿Cómo?» «Aún no sé exactamente, pero algo me dice que encontraremos una manera». Esa noche, Ricardo quemó en la chimenea todas las fotos y documentos que su madre había creado sobre el falso pasado familiar. Pero guardó cuidadosamente las cartas que su verdadero padre había escrito, prometiéndose a sí mismo que honraría la memoria del albañil bahiano que soñaba con ver a su hijo ser doctor. Solo que ahora sabía que ser doctor significaba mucho más que acumular títulos y dinero. Significaba usar privilegios para crear puentes, no muros. Capítulo 7. La prueba de la realidad. El lunes llegó como un huracán. Ricardo apenas había terminado su café de la mañana cuando Marina apareció en su oficina con una expresión que raramente había visto: pánico controlado. «Señor Mendoza, tenemos un problema. La auditoría de la agencia tributaria llegó hace 1 hora. Quieren revisar todos los informes de los últimos 2 años». La sangre de Ricardo se heló.
Una auditoría sorpresa de la agencia tributaria era la pesadilla de cualquier empresa, especialmente cuando había inconsistencias en los documentos, exactamente las inconsistencias que Gabriel había detectado. ¿Dieron algún motivo específico? Denuncia anónima sobre posibles irregularidades contables. Señor, están exigiendo acceso total a los sistemas, a los cálculos de todas las operaciones de inversión. Ricardo cerró los ojos, recordando los pequeños errores que se habían acumulado, los números incorrectos que su equipo no había detectado, las proyecciones infladas que habían pasado desapercibidas, errores que, vistos individualmente, parecían insignificantes, pero que bajo el escrutinio de la agencia tributaria podrían sugerir un patrón de mala fe. Marina, convoque una reunión de emergencia con todos. A sala de reuniones. Ahora. A las 10 de la mañana, la sala de reuniones estaba tensa como un campo minado. Los 3 auditores de la agencia tributaria, 2 hombres y una mujer, todos con la autoridad silenciosa de quienes habían visto empresarios poderosos desmoronarse ante hojas de cálculo mal hechas, ocupaban un lado de la mesa. Señor Mendoza, dijo la auditora jefe, doctora Patricia Ruiz, una mujer negra de aproximadamente 50 años, con mirada penetrante. Vamos directo al grano. Hemos recibido información sobre discrepancias sistemáticas en sus informes financieros. Ricardo sintió la ironía de la situación. Una mujer negra, probablemente proveniente de orígenes humildes como María, ahora tenía el poder de destruir o salvar su empresa. ¿Qué tipo de discrepancias, doctora Patricia? Errores de cálculo que sistemáticamente benefician sus proyecciones, números que no coinciden entre diferentes informes, inconsistencias que sugieren... Hizo una pausa significativa. Manipulación intencional de datos. Fernando Magallanes intentó intervenir. Doctora Patricia, nuestra empresa siempre ha mantenido los más altos estándares de cumplimiento. Señor Magallanes, vamos a analizar los hechos, no las intenciones declaradas. La auditora abrió una tableta. Este informe del tercer trimestre, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento están calculadas con una tasa que no aparece en ningún documento de apoyo. Ricardo reconoció inmediatamente. Era exactamente uno de los errores que Gabriel había identificado. Doctora Patricia, ¿puedo hacer una sugerencia? ¿Qué tal si traemos a alguien para revisar esos cálculos con nosotros? Alguien con una perspectiva externa. Los socios de Ricardo lo miraron como si hubiera enloquecido. ¿Qué tipo de perspectiva externa?, preguntó la auditora. Una persona que ha demostrado una capacidad excepcional para detectar exactamente este tipo de error. 2 horas después, María estaba sentada en la sala de reuniones de Mendoza Inversiones, vistiendo su mejor vestido, un modelo simple, pero digno, que había comprado para la graduación de Gabriel en educación primaria. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos mantenían la misma inteligencia penetrante que Ricardo había aprendido a respetar. Doña María, dijo la doctora Patricia, el señor Mendoza nos dijo que usted tiene conocimientos contables. ¿Podría revisar estos documentos? María miró a Ricardo, quien asintió alentadoramente, luego a los papeles esparcidos sobre la mesa. Durante 45 minutos trabajó en silencio, tomando notas en una hoja separada, verificando cálculos, cruzando datos entre diferentes informes. Cuando terminó, levantó la vista y dijo con voz firme: «Doctora, hay 17 errores aquí. La mayoría son descuidos, pero hay 3 que son más serios». La doctora Patricia se inclinó hacia adelante. «¿Puede especificar?» «Este aquí, por ejemplo». María señaló una tabla. «El cálculo es correcto, pero la tasa utilizada no es la que está declarada en el encabezado. Da una diferencia de casi 200.000 euros en la proyección final». «¿Y cómo detectó eso?».
Porque cuando limpiamos oficinas, vemos los papeles que quedan en la basura. Vi ese mismo cálculo siendo hecho varias veces, con números diferentes. Siempre me llamó la atención. Roberto Almeida estaba pálido. Margarete Cuña miraba a María como si estuviera viendo un fantasma. Fernando Magallanes había perdido completamente la compostura. La doctora Patricia hizo algunas preguntas técnicas más a María, quien respondió todas con una precisión impresionante. Después de 2 horas de análisis conjunto, la auditora se volvió hacia Ricardo. «Señor Mendoza, la situación es irregular, pero no veo evidencia de mala fe intencional. Parecen ser errores sistemáticos por falta de control de calidad adecuado. ¿Cuál sería la solución? Multa de 500.000 euros, reestructuración de los procesos de auditoría interna y...» Miró a María. «Recomiendo encarecidamente que contraten a alguien con la competencia demostrada hoy para supervisar la precisión de los cálculos». Cuando los auditores salieron, la sala quedó en un silencio incómodo. «Ricardo», dijo Fernando con voz controlada, «acabas de humillar a 3 socios graduados en economía usando una mujer competente que salvó nuestra empresa de una multa millonaria», completó Ricardo fríamente. «Eso es inadmisible». Margarete golpeó la carpeta sobre la mesa. «Transformaste nuestra empresa en un circo». «Margarete, esta mujer identificó en 2 horas errores que nuestro equipo de 8 analistas no pudo detectar en 2 años. ¿Quién realmente transformó nuestra empresa en un circo?» Roberto intentó un enfoque más diplomático. «Ricardo, entendemos tu gratitud, pero no podemos tomar decisiones empresariales basadas en emociones». «¿Emociones?». Ricardo rió amargamente. «Roberto, las matemáticas son emociones. La competencia es emociones. ¿O tienen miedo de admitir que una mujer negra y pobre es más competente que nuestro equipo de élite?» El silencio que siguió fue ensordecedor. María, que había permanecido callada durante toda la discusión, finalmente habló. «Señores, ¿puedo dar mi opinión?». Todos se volvieron hacia ella. «Ustedes están discutiendo por mí, pero nadie preguntó qué quiero». Su voz era tranquila, pero firme. «Doctor Ricardo, agradezco la oportunidad, pero no quiero trabajar en un lugar donde las personas me miren como si fuera un experimento social». «María, déjame terminar, doctor». Miró alrededor de la mesa. «Sé que ustedes piensan que gente como yo no sirve para estas cosas. Yo también lo pensaba hasta hace poco, pero hoy descubrí algo. Entiendo de números, sí, y entiendo bien. Y más importante, entiendo de gente». Se levantó ajustando la simple bolsa en su hombro. «Doctor Ricardo, usted me ofreció una oportunidad y la voy a aceptar, pero no voy a aceptar migajas. Si realmente quiere cambiar las cosas, entonces cambie de verdad. Contrate gente competente, no importa de dónde venga. Respete a quienes tienen conocimiento, no importa cómo aprendieron». María caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Y una cosa, señores, no estoy aquí porque sea una pobrecita que necesita ayuda. Estoy aquí porque ustedes necesitan a alguien que sepa contar bien». La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave que resonó como un trueno en la sala silenciosa. Fernando fue el primero en romper el silencio. «Ricardo, si contratas a esta mujer, yo salgo de la sociedad». Ricardo miró al hombre que había considerado mentor durante 15 años y dijo algo que nunca imaginó que diría. «Fernando, acabas de hacer un favor. Siempre pensé que necesitaba tu aprobación para tomar decisiones. Ahora me doy cuenta de que lo que necesito son personas que me desafíen a ser mejor, no que me confirmen cuando estoy equivocado». «Eso es una locura, Ricardo». «No, Fernando. La locura fue pasar 20 años contratando solo personas que piensan exactamente como tú». «María tiene razón. Es hora de cambiar de verdad».
Esa noche, Ricardo llamó a María. María, ¿todavía quieres ese puesto? Sí, doctor, pero con mis condiciones. ¿Cuáles son tus condiciones? Quiero un salario justo, no un favor. Quiero respeto, no tolerancia. Y quiero que contrate a más gente como yo, gente competente que nunca ha tenido oportunidad. Acepto todas las condiciones, pero tengo una pregunta. ¿Cómo sabías que iba a aceptar? María se rió, un sonido genuino y cálido. Doctor, hoy te vi elegir entre hacer lo correcto y hacerlo cómodo. Elegiste lo correcto. Eso me dice mucho sobre el tipo de hombre en el que te estás convirtiendo. Capítulo 8. El precio de la transformación. El miércoles siguiente, Ricardo llegó a la oficina para encontrar una carta de renuncia de Fernando Martínez en su mesa, acompañada por una acción judicial cuestionando sus decisiones irresponsables como socio mayoritario. Al mismo tiempo, 3 de los 8 analistas del equipo pidieron transferencia a otras empresas, alegando cambio en el ambiente corporativo. Señor Mendoza, dijo Marina claramente nerviosa, hay algo más. El periódico El Economista llamó. Quieren una entrevista sobre los cambios no convencionales en la empresa. Ricardo sabía que las noticias viajaban rápido en el mundo financiero de Madrid. La historia de una limpiadora, identificando errores en informes de una de las principales empresas de inversión, ya estaba circulando por los pasillos de Paseo de la Castellana como un rumor de alto nivel. A las 10 de la mañana, María llegó para su primer día oficial como asistente de auditoría interna. Llevaba un conjunto social, simple pero impecable, que Ricardo sospechaba que había costado una parte significativa de sus ahorros. Su cabello estaba recogido en un moño profesional y llevaba una carpeta de cuero sintético que parecía nueva. Buenos días, doctor Ricardo. Estoy lista para trabajar. María, antes de comenzar, necesito advertirte. Las cosas se van a poner difíciles. Hay gente en la empresa que no está feliz con tu contratación. Doctor, ya lo esperaba. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia entre yo y esas personas? ¿Cuál? Ellos tienen miedo de perder lo que ya han logrado. Yo solo tengo que ganar. María sonrió con una confianza que sorprendió a Ricardo. Y cuando no tenemos nada que perder, luchamos con más ganas. Durante su primera semana, María trabajó con una disciplina que impresionó incluso a los empleados más cínicos. Llegaba a las 7 de la mañana, 2 horas antes del horario normal, y estudiaba todos los procesos de la empresa. Hacía preguntas inteligentes, tomaba notas detalladas, y rápidamente comenzó a identificar otros patrones problemáticos en los informes. El viernes, durante la reunión semanal de análisis, presentó un informe que dejó la sala en silencio. Chicos, encontré un problema mayor que los errores de cálculo, dijo María, proyectando una hoja de cálculo en la pantalla. Hay una discrepancia sistemática entre lo que reportamos a los clientes y lo que reportamos internamente. Margarete frunció el ceño. ¿Qué tipo de discrepancia? Los rendimientos que prometemos a los clientes se basan en cálculos más optimistas que los que usamos para nuestra planificación interna. No es ilegal, pero es deshonesto. Roberto miró a Ricardo. Ricardo, esto puede ser un problema serio de reputación. Más que eso, continuó María, si el mercado se comporta diferente a lo esperado, tendremos que explicar a los clientes por qué los resultados reales son menores que las promesas. Ricardo estudió los números que María había organizado. En 3 años de operación, la empresa había prometido consistentemente rendimientos 0,5% por encima de lo que podía entregar de manera realista. Pequeño margen individual, pero que se acumulaba en millones de euros a lo largo del tiempo. María, ¿cuánto tiempo te llevó identificar este patrón? 3 días, doctor. Cuando limpiamos la oficina, vemos muchos papeles diferentes.
Siempre me llamó la atención que los números de las presentaciones bonitas eran diferentes de los números de las conversaciones entre ustedes. Carlos, uno de los analistas que había decidido quedarse en la empresa, hizo una pregunta técnica. ¿Y cuál es tu sugerencia para corregir esto? Honestidad, respondió María simplemente. Podemos tener rendimientos un poco menores, pero clientes más confiados. A largo plazo, la confianza vale más que números inflados. Después de la reunión, Ricardo llamó a María para una conversación privada. María, ¿te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? Sí, doctor. Estás descubriendo que la competencia no tiene color ni clase social. Y a algunas personas no les gusta ese descubrimiento. ¿Cómo estás lidiando con la presión? Sé que algunos empleados no están siendo receptivos. María suspiró. Doctor, ayer una de las recepcionistas preguntó si yo era la nueva limpiadora de la dirección. Esta mañana, 2 analistas se quedaron susurrando cuando pasé algo sobre cuotas sociales. Pero, ¿sabe qué es lo que realmente me molesta? ¿Qué? Que nadie cuestiona su competencia, incluso cuando se equivocan, pero yo tengo que probar que merezco estar aquí todos los días. ¿Y cómo lidias con eso? Haciendo mi trabajo mejor que cualquiera de ellos puede hacerlo, y recordando que mi Gabriel me está viendo. Él necesita ver que su madre no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Esa tarde, Ricardo recibió una llamada inesperada. Ricardo, aquí está Elena. Necesito hablar contigo sobre Julia. ¿Pasó algo? Ella llegó a casa hoy diciendo que quiere cambiar de escuela. Dice que no aguanta más estudiar con niños ricos alienados. Fueron sus palabras. Ricardo sonrió a pesar de la preocupación. ¿Y qué piensas? Creo que nuestra hija está pasando por una transformación, y sospecho que tú tienes algo que ver con eso. Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿Te arrepientes de haber... ¿Te casarías conmigo? Hubo una larga pausa. Ricardo, me casé con un hombre ambicioso y decidido. Estoy divorciándome de un hombre arrogante e insensible. Pero últimamente estoy viendo señales del hombre del que me enamoré. ¿Qué quieres decir? Julia me contó sobre Gabriel, sobre María, sobre los cambios en tu empresa. Por primera vez en años, pareces estar usando tu inteligencia para construir puentes en lugar de muros. El lunes siguiente, la bomba estalló. El Economista publicó un artículo de página completa. El empresario que contrató a su limpiadora como auditora. El reportaje describía los cambios en Mendoza Inversiones, los descubrimientos de María y las reacciones controvertidas en el mercado financiero. Algunos analistas cuestionan si Ricardo Mendoza está pasando por una crisis personal o si realmente ha descubierto una nueva forma de identificar talentos, escribió el periodista. Lo que no se puede cuestionar es que María de los Dolores Santos detectó errores que profesionales formados no lograron ver. El teléfono de Ricardo no dejó de sonar en todo el día. Algunos clientes importantes cancelaron contratos, alegando inestabilidad en la gestión. Otros, sorprendentemente, manifestaron interés en conocer mejor este enfoque innovador para recursos humanos. Por la tarde, María llamó a la puerta de su oficina. «Doctor, vi el reportaje en el periódico». «¿Y qué te pareció?» «Me pareció que usted tendrá que elegir o vuelve a la forma antigua de hacer las cosas, o va hasta el final con este cambio». «¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber aceptado la propuesta?» María sonrió. Una sonrisa que llevaba décadas de dignidad preservada a pesar de las adversidades. «Doctor, toda mi vida me dijeron que no servía para estas cosas. Ahora estoy en un periódico importante, siendo llamada competente por gente que ni me conoce. ¿Cómo me voy a arrepentir? Incluso con todas las dificultades». «Doctor, dificultad siempre he tenido. La diferencia es que ahora
Las dificultades tienen un propósito mayor. Mi Gabriel va a crecer, y viendo que el cambio es posible. Esa noche, Ricardo tomó una decisión que sellaría definitivamente su nuevo camino. Convocó una rueda de prensa para la semana siguiente, donde anunciaría públicamente la nueva filosofía de Mendoza Inversiones. No habría vuelta atrás. O transformaría genuinamente su empresa en un referente de inclusión y meritocracia real, o perdería todo intentando. Por primera vez en su vida, la segunda opción no le asustaba. Capítulo 9. El momento de la verdad. La rueda de prensa fue programada para un jueves a las 2 de la tarde, en el auditorio del Hotel Ritz. Ricardo eligió intencionadamente un lugar neutro, lejos de su oficina, donde podría controlar mejor la narrativa. 22 periodistas asistieron, un número significativo que demostraba el interés de los medios financieros por la historia. La noche anterior, Ricardo había ensayado su discurso una docena de veces, pero ahora, sentado en la antesala del auditorio, sentía las manos sudar como un adolescente antes de la primera cita. María estaba a su lado, visiblemente nerviosa, ajustando por 10ª vez el blazer que había comprado especialmente para la ocasión. «Doctor, ¿está seguro de que quiere exponerme así? Esta gente va a hacer preguntas difíciles». «María, has pasado toda tu vida siendo subestimada. Hoy es el día de mostrarle a Madrid entera de qué eres capaz». «¿Y si digo algo mal? ¿Si no sé responder algo?». Ricardo se volvió hacia ella, viendo en el rostro de María el mismo miedo que sentía en el estómago. «María, detectaste fraudes que un equipo de 8 analistas no logró ver. Salvaste mi empresa de una multa millonaria. Tienes más conocimiento práctico de contabilidad que la mitad de los graduados que conozco. Lo que no puedes hacer es intimidarte porque ellos tengan títulos caros». A las 2 en punto, entraron en el auditorio. Las cámaras dispararon inmediatamente. Ricardo en el traje de lujo de 3.000 euros. María en el conjunto social de 200 euros que representaba un mes de sus antiguos ahorros. El contraste visual no podría ser más evidente. «Buenas tardes», comenzó Ricardo, acercándose al micrófono. «Convocé esta rueda de prensa porque Mendoza Inversiones está pasando por una transformación que considero esencial para el futuro de los negocios en España». Respiró hondo antes de continuar. «Durante 20 años construí mi empresa basado en una premisa que ahora reconozco como fundamentalmente incorrecta. La idea de que la competencia tiene dirección, color o clase social». Un murmullo recorrió la audiencia. Ricardo pudo ver a algunos periodistas intercambiando miradas sorprendidas. La semana pasada, una auditoría de la agencia tributaria reveló inconsistencias sistemáticas en nuestros informes, inconsistencias que mi equipo graduado no había detectado, pero que fueron identificadas en pocos minutos por María de los Dolores Santos, limpiadora que trabaja en nuestro edificio desde hace 8 meses. Ricardo hizo un gesto para que María se acercara al micrófono. Ella dudó por un segundo, pero caminó con dignidad hasta el centro del escenario. «Doña María no está aquí como símbolo o como proyecto social», continuó Ricardo. «Está aquí como la nueva directora de auditoría interna de Mendoza Inversiones, porque demostró competencia superior a la de cualquier profesional que ya contraté». La primera pregunta vino inmediatamente. «Señor Mendoza, ¿no cree que está haciendo marketing social a expensas de su credibilidad empresarial?» «¿Credibilidad empresarial basada en qué?», respondió Ricardo. «En contratar solo personas que estudiaron en las mismas universidades que yo. En ignorar talentos porque vienen de lugares que considero inadecuados. Nuestra credibilidad estaba siendo corroída por errores que podrían habernos costado millones,
Doña María salvó esa credibilidad. Una periodista de El País levantó la mano. Doña María se siente preparada para asumir una posición ejecutiva sin formación universitaria. María se acercó al micrófono, las manos temblando ligeramente, pero la voz saliendo firme. Joven, tengo 15 años de experiencia viendo cómo funcionan las empresas por dentro. Sé dónde ocurren los errores, porque limpio las salas donde se cometen. Entiendo de números porque aprendí que la gente pobre no puede cometer errores en las cuentas. Pero ¿no cree que falta fundamentación teórica? Creo que falta fundamentación práctica para mucha gente con título, respondió María, ganando confianza. Estos niños salen de la facultad sabiendo fórmulas, pero no saben lo que los números significan en la vida real. Yo sé. Un periodista de El País hizo la pregunta que Ricardo estaba temiendo. Señor Mendoza, los inversores están cuestionando si usted está pasando por algún tipo de crisis personal. ¿Cómo responde a estas especulaciones? Ricardo sonrió. Una sonrisa genuina que sorprendió hasta a él mismo. Estoy pasando por una crisis, sí. Una crisis de conciencia. Descubrí recientemente que mi propio padre era albañil. Vino de Andalucía como millones de personas del norte que buscan oportunidades en Madrid. Descubrí que construí mi empresa pisoteando personas exactamente como mi padre. La sala quedó en absoluto silencio. Era la primera vez que Ricardo hablaba públicamente sobre sus orígenes. Entonces sí, estoy en crisis. Crisis de tener que admitir que pasé 45 años de mi vida siendo hipócrita. ¿Y saben qué descubrí? Que reconocer un error no es debilidad, es inteligencia. Una reportera de Band levantó la mano. Doña María, ¿cuál es su mensaje para otras personas que trabajan en servicios generales y sueñan con ascenso profesional? María pensó por un momento antes de responder. Mi mensaje es, estudien siempre, incluso si es solas, incluso si es tarde en la noche después del trabajo, y no acepten que les digan que no sirven para nada. Yo limpié oficinas 15 años pensando que era solo eso lo que sabía hacer. Hoy descubrí que sé mucho más. Y para los empresarios que pueden estar viendo, para los empresarios les digo, miren a su alrededor. ¿Cuántas personas inteligentes se están desperdiciando porque no tienen el pedigrí que ustedes consideran importante? El talento está en todas partes. La oportunidad es la que es rara. Después de 45 minutos de preguntas, la conferencia terminó. Pero antes de salir del escenario, Ricardo hizo un anuncio final. A partir de hoy, Mendoza Inversiones instituirá el programa Joaquín Mendoza, en homenaje a mi padre, el albañil que soñaba con ver a su hijo ser doctor. Este programa ofrecerá becas integrales de estudio y oportunidades de trabajo para personas talentosas, independientemente de su origen social. ¿Cuántas plazas se ofrecerán?, gritó un periodista. Tantas como personas competentes encontremos, porque descubrí que la competencia no tiene límite de cuota. Cuando salieron del hotel, María estaba radiante pero exhausta. Doctor, no puedo creer que hablé todo eso frente a tanta gente importante. Fuiste perfecta, María. Dijiste exactamente lo que necesitaba ser dicho. ¿Y ahora qué va a pasar? Ricardo miró el movimiento frenético de Copacabana. Personas de todas las clases sociales, colores y orígenes compartiendo el mismo espacio, cada una cargando sueños y talentos que rara vez encontraban oportunidades genuinas. Ahora, María, vamos a descubrir cuántas personas como tú están esperando una oportunidad. Esa noche, el video de la conferencia se volvió viral en las redes sociales. María Directora se convirtió en trending topic en Twitter. Las reacciones fueron polarizadas. La mitad celebraba el coraje de la transformación. La mitad criticaba lo que consideraban populismo corporativo. Pero para Ricardo,
La única reacción que importaba vino de un mensaje de texto de Julia. Papá, hoy me sentí orgullosa de ser tu hija. Finalmente estás usando tu poder para construir puentes. Era todo lo que necesitaba escuchar. Capítulo 10. El Renacimiento. 3 meses después de la conferencia de prensa, Mendoza Inversiones se había transformado en una empresa completamente diferente. Ricardo llegó a la oficina una mañana de septiembre y encontró una escena que jamás imaginó posible. María estaba en el centro de la sala de reuniones, orientando a un equipo de analistas. Algunos recién graduados de universidades de élite, otros provenientes del programa Joaquín Mendoza. Chicos, este informe aún tiene 3 inconsistencias, decía ella, señalando la proyección. Marcos, tú que viniste de la Universidad de Zumbi Dos Palmares, puedes revisar los cálculos de riesgo. Y Fernanda, ¿qué tal cruzar esos datos con los análisis que aprendiste en IE Business School? Ricardo observó desde la puerta, viendo cómo María había asumido naturalmente no solo las responsabilidades técnicas, sino también un papel de liderazgo que trascendía cualquier descripción formal de cargo. «Buenos días, equipo», dijo Ricardo entrando en la sala. «¿Cómo están los preparativos para la presentación de hoy?» La presentación era para un grupo de inversores japoneses, la prueba final del nuevo enfoque de la empresa. Si lograban impresionar a clientes internacionales con su equipo diverso, probaría definitivamente que la transformación no era solo retórica. «Doctor Ricardo», respondió Marcos, un joven negro de 24 años que había crecido en la periferia de Sevilla. Terminamos el análisis de riesgo y María sugirió algunas modificaciones que hicieron las proyecciones más conservadoras, pero más confiables. ¿Y cuál fue la reacción del equipo a sus sugerencias? Fernanda, que había sido inicialmente escéptica sobre la contratación de María, sonrió. «Al principio pensaba que usted estaba haciendo un experimento social. Hoy reconozco que María entiende de números mejor que yo, que estudié 6 años en la mejor facultad de Economía de Madrid». A las 2 de la tarde, los 5 inversores japoneses llegaron. Hombres elegantes de trajes impecables, educación refinada y escepticismo natural, de quienes han visto muchas empresas españolas prometer innovación y entregar el mismo producto de siempre. «Señores Yamamoto, Takeshi, Nakamura», dijo Ricardo, haciendo las presentaciones. «Me gustaría que conocieran a nuestro equipo de análisis». María estaba vestida con un traje azul marino que Ricardo había insistido que ella eligiera en una tienda de lujo, no como favor, sino como inversión en la imagen profesional que merecía proyectar. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado y ella llevaba una confianza que ya no necesitaba ser fingida. «Señores, nuestros informes indican una oportunidad única en el mercado español de fondos inmobiliarios», comenzó María, su voz firme y técnica. Durante 40 minutos, presentó análisis que combinaban rigor matemático con insights de quien comprendía profundamente la realidad económica española. «Señora Santos», interrumpió el señor Yamamoto, el líder de la delegación, ¿no es esta proyección de crecimiento del 12% anual en los próximos 5 años excesivamente optimista? Por el contrario, señor Yamamoto, no importa que sea mujer, quiero tener el coraje de desafiar sistemas injustos y usar privilegios para crear oportunidades. Gracias por enseñarme, a través del ejemplo, que nunca es tarde para ser la mejor versión de nosotros mismos. Con amor y orgullo, Julia». Ricardo dobló la carta cuidadosamente y la guardó en la cartera al lado de la última carta que su padre había escrito 30 años atrás, soñando con el futuro de su hijo. Finalmente, él se había convertido en el doctor que Joaquín Mendoza, el albañil de Andalucía, había soñado.
No solo alguien con títulos y dinero, sino alguien que usaba conocimiento y posición para construir puentes entre mundos que rara vez se encontraban. Afuera, Madrid respiraba su vida nocturna frenética. Una ciudad donde millones de Marías y Gabrieles esperaban solo una oportunidad genuina para demostrar de qué eran capaces. Y Ricardo sabía que su verdadera misión apenas comenzaba.